antes de fin de año, ya está confirmadísimo, va a aumentar el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Recordarán ustedes que después que se produjera la transferencia de Nación a la Ciudad de Buenos Aires del subte, Mauricio Macri había anunciado, entre otras cosas, un incremento a 3,50 pesos del boleto de subte. En aquel momento, Alejandro Bodart, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso un recurso de amparo, hasta que finalmente el juez que había intervenido levantó el recurso de amparo, pero con algunas condiciones. Tendrá que tener Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires una tarifa social para el subte. Vamos a hablar con Alejandro Bodart y lo que viene ahora para el subte. ¿Qué tal, Bodart? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿usted había pedido la tarifa social como una de las condiciones, digamos, para este incremento o fue una iniciativa del juez? Bueno, cuando nosotros planteamos el amparo, entre otras cosas, habíamos visto la contradicción de que en la ciudad no hay una tarifa social abarcativa. Creo que la condición esta del juez tiene que ver un poco con toda la esencia del amparo, donde planteábamos que de aumentarse el subte en las condiciones que la quería aumentar el gobierno, iba a dejar una parte importante de los usuarios por fuera del servicio. Yo lamentablemente ahora, a la noticia de la suba del boleto, espero que no se le agregue que el gobierno y la empresa hacen todo lo posible para que la tarifa social no sea realmente abarcativa. Eso lo veremos en estos días, porque tiene 20 días para el gobierno para presentar la tarifa social. Claro, porque sobre todo relaciona la competencia con el colectivo, ¿no? Porque va a quedar con una diferencia sustancial, sobre todo para aquel que usa la tarjeta SUBE y tiene la mejor tarifa de uso de colectivos. Sí, lamentablemente una medida como esta, sin tener en cuenta, entre otras cosas, la diferencia con el transporte de colectivos, va a hacer que mucha gente deje el servicio y colapse el colectivo, que no está preparado para absorber la cantidad de gente que va a hacer números y va a decir, bueno, entre 3.50 y un colectivo donde me puedo ahorrar hasta 2 pesos en algunos viajes, obviamente la gente va a optar por el medio más económico, lo cual no quiere decir que por eso va a viajar mejor, sino todo lo contrario. Y se va a seguir deteriorando el subte, porque en la medida que baje la cantidad de pasajeros, también esto actúa en una menor recaudación y le va a dar la excusa a la propia empresa para plantear seguir aumentando. Claro, lo que pasa es que también es cierto que el valor del boleto del colectivo, con relación a cualquier parámetro que uno quiera tomar, de cómo han aumentado los precios en la economía o comparado con el transporte de cualquier parte del mundo, son precios altamente subsidiados y por lo tanto irrisorios también. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una contradicción, que es que seguimos pagando subsidios en una cantidad enorme. Ahora mismo se plantea aumentar el 40% la tarifa y el 40% los subsidios. El gobierno quiere pasar los subsidios de 700 millones a 980, prácticamente 1.000 millones de pesos. Si uno discutiera que estos aumentos van de la mano de un mejoramiento del servicio para que la gente viaje cada vez mejor, podríamos discutirlo, pero hablamos de aumentos que van a parar esencialmente el bolsillo empresario y no se reinvierte un peso en mejorar el servicio. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, como hace el gobierno, la tarifa de la Argentina con la tarifa de algunos países europeos, se olvida de dos cosas. Una, de la diferencia que hay en los ingresos entre un trabajador, ¿no es cierto?, el salario medio de Argentina y el que puede haber en Francia o en otros países. Bueno, pero no, también yo le digo que Brasil, el servicio en esos países es de excelencia. No, bueno, y acá es verdaderamente una catástrofe viajar. Bueno, O sea, yo vengo de tomar micros en Río de Janeiro y le digo que la tarifa mete miedo, pues, si uno lo compara con los precios de acá, sale casi $3 el boleto colectivo, tampoco es un servicio de excelencia, es un colectivo como los nuestros, le digo. No, sí, de todos modos nosotros tenemos que discutir el transporte, no solo acá, sino que habría que discutirlo en otros países, sobre todo en Latinoamérica, como un servicio social, porque es como decir que el hospital o la escuela nos dan gastos
y no pensar en el rol que cumple. Hay determinados servicios que son una inversión por parte del Estado para garantizarle a la gente la posibilidad de estudiar, de tener salud y en el caso este de poder trasladarse. No, El lo más problema que tenemos en razonable... Argentina es que el servicio no es que nos cuesta barato a los usuarios, porque el usuario paga la tarifa por un lado y después los subsidios también salen del propio usuario, vía los impuestos. Si sumamos todo lo que pagamos entre lo que tiene que ver con los subsidios más lo que pagamos de pasaje, estamos pagando al mismo nivel o superior de otros países que tienen un servicio de excelencia. Entonces tenemos que discutir todo ese dinero, ¿no es cierto?, que se aplica y que va a parar a la ganancia empresaria. ¿Qué pasaría si en vez de pasar eso, el Estado se hiciera cargo y lo invirtiera en mejorar? Yo creo que tendríamos un subte muchísimo mejor, seguiríamos teniendo una tarifa subsidiada, pero para garantizarle a la gente que viaje bien, y no como nos pasa ahora que pagamos y viajamos cada vez peor. No, claro, lo más razonable, digamos, serían estos sistemas integrados en los que además el subsidio va a la persona y no al empresario. Y, por ejemplo, aquel que sale de su casa en el conurbano, toma un micro hasta el tren, toma el tren y después toma el premetro o el subte u otro colectivo, que esa persona pague un único pasaje. Entonces, sin necesidad de aumentarle a esa persona, se le puede aumentar la tarifa general sin golpear a aquel que usa múltiples transportes públicos y que tendría una incidencia muy grande sobre su bolsillo. Claro, bueno, pero ahí chocamos nosotros con una catástrofe que es lo que nos ha venido pasando en el tema del transporte, porque nosotros tenemos un sistema del transporte colapsado. Por eso entran a la ciudad entran casi 3 millones de personas por día, desde el Gran Buenos Aires. Ahora, nosotros tenemos el colapso del sistema de transporte del conurbano, llámese tren o colectivo, actúa y no está interrelacionado el transporte conurbano con el transporte local, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en mejoras mínimas. Y por supuesto, entonces, ¿qué nos pasa? No hay que contar solo los 3,50 que puede llegar a salir desde ahora el precio del subte, sino sumarle a eso que hay gente que pagó un tren, que pagó un colectivo, todo eso a lo largo de un mes con salarios muy malos que tiene la mayoría de la población, hacen un gasto tremendo. Y creo que por eso se provoca, cada vez que hay un aumento, se pierde pasaje. O sea, la gente se las ingenia de 1000 formas para no pagar porque no le alcanza a fin de mes. El último aumento de 1,10 a 2,50 del subterráneo hizo que el 24% de la gente dejara de utilizar el subte. ¿Cuánta gente va a dejar de utilizarlo ahora con 3 pesos? Esa gente seguro se va a ir al colectivo o va a ingeniársela de cualquier forma para llegar a su lugar, pero lo que tenemos que pensar es que además de que va a colapsar las líneas de colectivo y eso va a traer más problemas para el tránsito, contaminación, etcétera, la gente objetivamente le va a sumar 1 hora o más para llegar a su lugar de trabajo y estudio, y eso actúa contra la calidad de vida de la gente. Yo por eso creo que cuando hablamos de aumento... A ver, Bodart, me parece que se nos interrumpió la comunicación en este caso. Estamos hablando con Alejandro Bodart, él es el legislador que había interpuesto un recurso de amparo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para impedir que rigiera el aumento de Mauricio Macri al precio del boleto del subte. Recordarán que lo elevó a 3,50 pesos. Y eso efectivamente va a ocurrir. Mauricio Macri ya dijo que antes de fin de año seguro, se calcula que probablemente una vez que venzan los plazos que fijó el juez, que levantó la cautelar y que le dijo que tiene 20 días ahora para diseñar un plan con un boleto social. Tiene que tener en cuenta aquellos titulares, por ejemplo, de planes sociales, ya sean nacionales o de la Ciudad de Buenos Aires, para que esas personas no tengan que pagar el boleto a 3,50 pesos y haya una tarifa diferenciada. Eso obliga seguramente a establecer todo un sistema, porque en la Ciudad de Buenos Aires se puede utilizar en el subte la SUBE, pero también la información debería estar en la Monedero, Solo Vos, no sé, todas las tarjetas que quieren usar en la ciudad. Bodart, ¿cómo van a hacer para poder cobrar tarifas diferenciadas? ¿Dónde va a estar la información de que esa persona es, por ejemplo, titular de un plan social y que tiene que seguir pagando la vieja tarifa? Bueno, eso es lo que el gobierno va a tener que presentar ahora en estos días. ¿Cómo piensa hacer? Porque el fallo del juez es muy abarcativo. Plantea los planes sociales, pero también plantea 2 condiciones más. O sea, gente que tenga problemas de...
Gente que tenga problemas ahí se nos interrumpió, nosotros estamos con problemas en la recepción de esta llamada vía internet con Alejandro Bodart, pero bueno, justamente esto es lo que ahora está demorando la instrumentación del aumento del boleto de subte, que es cómo va a ser Macri para cumplir con los requisitos que le fijó el juez para poner en marcha así el nuevo boleto 3,50, que para aquel que usa la tarjeta SUBE, con relación al precio del boleto colectivo, pasa a ser una diferencia importante. Y ahí está la cuestión que señalaba Bodart también. El hecho de aumentar la tarifa mientras se mantiene congelada la del colectivo puede significar merma de ingresos para los empresarios que explotan el subte porque caen los pasajeros. Pero volvamos, Bodart, al tema de cómo hacer para cumplir con este requisito que le pone el juez de tarifa diferenciada. Bueno, el gobierno el juez le puso 20 días al gobierno para que presente la tarifa social. Vamos a analizarla una vez que presente el plan para ver si realmente abarca a todas las personas que el juez quiso abarcar en su resolución. Si no lo hiciera, esto ya abriría la puerta a judicializar también este tema. Yo creo que la empresa siempre ha tratado de que sea el mínimo de personas lo que se abarquen, ¿no es cierto?, en todo el tipo de tarifa social. Tal es así que tenemos un problema con los jubilados que cobran la mínima y que tendrían que acceder a una tarifa diferenciada, que por ejemplo los fines de semana la empresa no la quiere aceptar. Y hay determinados horarios donde tampoco la acepta. O sea, es una empresa que siempre ha intentado acotar al mínimo la gente que pueda acceder a algún beneficio. Vamos a ver ahora qué pasa con esta resolución judicial, si la cumplen o no. Claro. Y está el tema de los abonos. A mí siempre me ha llamado la atención de que no hubiese ni siquiera abonos para que de repente la gente que utiliza regularmente el subte pueda acceder a algún tipo de descuento mensual. Por eso, yo creo que ahora el gobierno va a tener que optar por cumplir la resolución y garantizar que la empresa lo cumpla. Si no lo cumple, bueno, ya ahí tendremos un problema nuevamente, porque el juez ha planteado esto como condición para aumentar. O sea, no es que simplemente el gobierno le dice aumente y haga lo que quiere. No, aumenten, pero tenga en cuenta esta tarifa social. Veremos qué pasa. Yo creo que lo mismo, la gran contradicción de que aumenten la tarifa y aumenten los subsidios también va a ser motivo de debate, porque el gobierno ha dicho que bajó el presupuesto de salud y educación, que hay una baja sustantiva en el presupuesto que acaba de presentar porque tuvo que hacer frente, ¿no es cierto?, a un aumento en el tema del subsidio porque no le aumentaban la tarifa. Quiero ver si ahora que le aumentaron la tarifa va a replantear el problema presupuestario y volver a darle a salud y educación lo que corresponde bajando los subsidios, claro, porque sería una cosa muy mala que el gobierno aumente la tarifa y aumente también el subsidio y siga bajando salud y educación. No puede ser que a esta empresa se le den todas las condiciones para que tenga súper ganancia, ¿no? Creo que hay que ponerle en algún momento un límite, porque si no, vuelvo a insistir, no es solo que el usuario paga un 40% más de tarifa, también paga un aumento del 40% en subsidio porque lo paga con los impuestos. Claro. Con relación al premetro, ¿no estaba contemplado el incremento que incluyera también el boleto del premetro? Y esto es sustancial porque ahí son los sectores de menores recursos, son mayoritariamente los usuarios del premetro. Bueno, el gobierno pretendía también aumentar en un mismo porcentaje el precio del premetro. Por lo tanto, ahora tiene que presentar el cuadro tarifario y ver si también incluye el premetro. La resolución del juez hace esencialmente al tema subte, pero el objetivo del gobierno es llevar el precio de la tarifa, y lo ha dicho muchas veces, mucho más allá de 3,50. Sí. Y aumentar todo el servicio de una manera cualitativa. Por eso habla siempre de que la tarifa técnica está en 7 pesos. 7. Yo creo que es muy importante todo el debate del rol social que juega el transporte para evitar que el gobierno se guíe solo por una lógica empresaria a la hora de la tarifa. Es como decir que nos dan pérdida del hospital y querer empezar a cobrar. La gente se moriría porque no tendría plata. Hay determinados servicios que el Estado los da como inversión, no como pérdida, ¿no? Y el transporte es otro.
porque el transporte es fundamental para ir a trabajar, ir a estudiar. Si a la población se le quita esa posibilidad porque se le pone tarifas inaccesibles, ya estamos vulnerando derechos de una manera escandalosa en la ciudad, porque va a haber un sector de la población que ni siquiera se pueden trasladar de un lugar a otro. Sí, es todo un debate, porque hay que preguntarse si 3 pesos o 3 pesos con 50 en este caso es inaccesible. La gran dificultad me parece, sobre todo porque me parece una injusticia con el resto del país, la ciudad ya no percibe los subsidios que le daba Nación al subte, todavía persisten los subsidios en lo que es colectivo del área metropolitana, pero si uno se toma un colectivo en Santa Fe, en Rosario o en Formosa, paga tarifas mucho más altas de las que estamos pagando con el subsidio. El tema que habría que discutir es si está bien esos precios en algunos lugares del país, porque yo creo que en algunos lugares del país los precios del transporte hace que sea inaccesible para un sector de la población, porque nosotros tenemos todavía salarios en la propia ciudad de Buenos Aires que promedian los 3.000 o 4.000 pesos. Y si a eso le sumamos los 3 millones de personas que vienen a trabajar y que dejan, que le hacen un bien muy importante a la ciudad económicamente, que vienen del Gran Buenos Aires y que tienen un gasto enorme en transporte, porque vuelvo a insistir, hay que sumarle lo que gastan en el subte, a lo que gastan en el tren, lo que gastan en el colectivo. A esa gente es un golpe muy grande al bolsillo. Pero por eso le digo, tiene que haber un subsidio que vaya al usuario en todas las capitales del mundo, en muchas de las capitales del mundo, el usuario que en un periodo determinado de tiempo utiliza varios sistemas de transporte paga un único boleto. Entonces, de esa manera uno hace viable la operación de los transportes, puede haber mayor inversión, independientemente de la falta de control actual del Estado Nacional sobre los, sobre los que fueron los concesionarios del transporte. Pero si uno tiene que ir a subsidiar al usuario con un sistema único de aquel que utiliza múltiples transportes, pero con tarifas irrisorias, tampoco va a mejorar la calidad del servicio. No, incluso en esos lugares donde usted plantea esto, en la gran mayoría de los lugares, por ejemplo París, el subterráneo y el sistema de transporte global es estatal. Y es el Estado el que asume ese servicio y por eso tiene un boleto único que incluye desde zonas alejadas hasta las zonas céntricas. Y por eso tiene todo un sistema donde invierte, pero invierte esencialmente en que el servicio sea cada vez mejor. Además de que, bueno, en esos lugares hay mucho más poder adquisitivo. Yo por eso creo que el debate que hay que hacer tiene que contemplar cuál es la situación económica de la gente que viaja. Hay distintos parámetros que hay que tomar, ¿no es cierto?, para garantizar que todo el mundo puede usarlo. En eso se podría hacer un sistema diferenciado, porque hay gente que evidentemente lo puede pagar. E incluso hay gente que haría el esfuerzo de pagarlo, aun cuando sea un golpe, si ve que hay mejoras en el servicio. Correcto. Pero la gran contradicción que tenemos acá es que cada vez que se ha aumentado, además de recargarle un gasto a la gente, tampoco la gente ve que eso beneficie en nada el servicio, porque el dinero no va a parar a mejorar. Nosotros tenemos empresas que han incumplido todo porque ha habido un Estado que no ha controlado. Por ejemplo, ahora el aumento se da porque se ha presentado la famosa auditoría que veníamos reclamando. Eso es lo que le ha hecho que el juez diga, bueno, ahora habilito el aumento. Pero en la auditoría, si uno la estudia, es una auditoría que ha llegado el jueves, no se ha hecho pública. Un diario hoy creo que empezó a publicar algo. Es una auditoría que plantea que la empresa no ha incumplido, ha incumplido prácticamente todas las obligaciones contractuales que tenía. Incluso no ha brindado la información necesaria como para terminar haciendo el proceso de costo. Plantea que, por ejemplo, la tarifa técnica, a diferencia de lo que dice el gobierno, que tiene que estar en 7 pesos con 60, para ellos es de 5. Quiere decir que si la tarifa técnica es de 5 y uno le suma 1.000 millones de subsidio, tendríamos que discutir si en realidad en vez de subir no hay que bajar el precio del costo. O sea, bueno, nos vamos quedando sin tema. Porque nos vamos quedando sin tiempo. De hoy no sabemos realmente cuál es el costo del servicio como para poder discutir. Porque el gobierno dice 7 pesos y la auditoría última dice 5, por ejemplo.
Bien, O sea, hay muchos temas oscuros en este tema, porque si se abriera realmente todo, saltaría que durante todos estos años alrededor de esto, como en el transporte ferroviario, ha habido mucho de corrupción, empresas que han hecho lo que han querido, funcionarios que han hecho la vista gorda. O sea, está muy, muy ligado a todo esto, este tema, y sería muy bueno para la democracia argentina que de una vez por todas, empresas que son del Estado, porque son nuestras las empresas, más allá de que estén concesionadas, se puedan transparentar y que se discutan los aumentos y todo de manera bien transparente para que la gente sepa todo. Yo creo que en esa medida la gente aceptaría aumentos, pero si van acompañados de planes de inversión, si van acompañados de un mejoramiento estructural, si la gente sabe que el dinero no va a corrupción, sino que realmente hay una parte que se reinvierte para que el servicio cada vez sea mejor. Nada de esto es lo que ha venido pasando, y por eso tenemos accidentes en el transporte que han costado vidas humanas, y que en el subte pueden costar también, porque si no ha habido accidente ha sido por milagro. Los trabajadores vienen denunciando. Bodart, permítame que le ponga un punto final, discúlpeme, pero nos estamos quedando sin tiempo ya. Es evidentemente un tema que da para mucho debate, la seguimos en otra ocasión, ¿le parece? Muy bien, cómo no. Bueno, Alejandro Bodart, muchas gracias, ¿eh?